tarde, queridos pastores. Yo quería compartir con ustedes hoy una palabra. Y lo dice así, se encuentra en Lucas 6:40. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué nos dice de que nosotros tenemos nuestros maestros que nosotros sabemos que es Jesús? Jesús fue el primer maestro que vino a enseñar la palabra y a enseñar un modelo de vida, lo permitido y lo no permitido, a pesar de que ya antes de Cristo estaba la ley escrito, que viene a ser los 10 mandamientos, pero bueno, hacía falta un modelo de vida. Y Cristo vino a dejar ese modelo de vida aquí en la tierra. ¿Qué nos dice? Que el discípulo no está por encima de su maestro. No estamos por encima de lo que nos enseñan. Pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo puede llegar al nivel o altura del maestro. Esto nos habla el crecimiento espiritual, que no podemos estar por encima de nuestros maestros. ¿Por qué me llama la atención esta palabra? Porque toda la palabra es viva y eficaz, ¿no es cierto? Y si lo tomamos, nos conforta. Y porque nosotros aquí en la tierra, ¿a quién tenemos como nuestro maestro? Nuestros maestros son nuestros pastores, porque ellos son los que nos enseñan la palabra. Ellos son los que nos dan ese aprendizaje y nos tenemos que sujetar a la palabra en donde dice que el discípulo no está por encima de su maestro. A lo sumo llegamos a la altura o al nivel de nuestro maestro, jamás por encima. ¿Por qué nos dice esto? Porque nadie puede estar por encima de Cristo Jesús. Y bueno, nosotros nos tenemos que sujetar también que jamás. ¿Por qué nos habla esto? Nos habla a la base del respeto, porque el respeto también es una parte importantísima de la buena convivencia. Y si nosotros no respetamos la palabra, no respetamos lo que dice el Señor, no podemos respetar a nuestros semejantes, no vamos a respetar a nuestros pastores, a nuestros hermanos. Y bueno, nos tenemos que sujetar a la palabra. Además de todo esto, queridos hermanos, el maestro debe vivir lo que enseña y debe dar ejemplo con su vida. Y bueno, seamos, y nosotros, los padres, también el Señor nos había dejado un mandamiento, a que seamos maestros de nuestros hijos, a que criemos nuestros hijos en la ley del Señor. Y también no solamente los hijos, también te lo encargan los nietos, a que uno esté controlando, ¿no es cierto? Y bueno, queridos hermanos, es interesante y es importante ir conociendo la palabra y tomando para nuestras vidas. Y bueno, vamos a terminar con una oración que dice así: Señor, ayúdame a ser comprensivo, a ser misericordioso, sensitivo, receptivo y compasivo hacia los demás, como tú lo eres conmigo, como tú lo eres con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser comprensivo. Ayúdanos, Señor, a ser sensitivo. Ayúdanos, Padre amado, así como tú lo has hecho con nosotros. Amén.
glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiará. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Lo declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiará. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Lo declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Nadie como tú. No, no, no hay nadie como tú. No, no hay nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú.
Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Y por supuesto, sabiendo y queriendo saber que están bien. Por supuesto, estamos y seguimos orando por las necesidades, sobre todo de salud, por Héctor, por Mirta, la mamá de Nacho, que ha sido operada. Creo que yo ya les mandé un audio ayer justamente comentándole, pero tenemos que orar para su pronta recuperación, para que todo vaya bien, así como por Héctor, porque bueno, Héctor ya comenzó seguramente con su tratamiento, para que vaya todo bien, para que salga todo bien, para que Dios ponga su mano. Esperamos los milagros de Dios. Solo Dios hace milagros. Así que bueno, y sobre todo seguimos unánimes en la oración. Vamos, justamente hoy quiero tratar un tema que es fundamental. ¿Cómo ser un buen discípulo? Y realmente Jesús fue el gran maestro, y el gran maestro compartió su vida cuando comenzó su ministerio, la compartió con sus discípulos, mostrándole cómo debían conducirse ellos en este mundo. Pero bueno, ahora vamos a ir. Y David, ¿querés hacer una breve oración? Gloria a ti, Padre. Te alabamos, te Amén. bendecimos, te damos gracias, papá. Gracias por este privilegio nuevamente de estar unidos con los hermanos en comunión, papá, escuchando tu palabra, tu guía, tu dirección. Perdona todo pecado, todo mal pensamiento, todo mal deseo, todo lo que estemos errando y fallando, perdona, Padre, y sácalo a la luz, y que tu Espíritu Santo nos siga mostrando, nos siga leccionando para arrepentirnos y nos dé convicción de lo que está bien y de lo que está mal. Danos sabiduría para escuchar esta palabra, papá, que podamos ponerla por obra, que la podamos oír y caminarla. Te damos gracias por todo. Bendice a los hermanos que están escuchando atentamente tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos queridos. Bueno, vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a la palabra, a Juan capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 6. Traten de seguirme porque es muy importante. Esto va para nosotros. Si bien, Jesús fue el gran maestro y enseñó a sus discípulos ayer, hoy es el maestro que enseña a los discípulos de hoy también. Y dice así la palabra del Señor, a partir del versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Es decir, Jesús se estaba dando a conocer a los discípulos, es decir, los mismos discípulos reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Vamos al versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Es decir, ellos comprendieron claramente que Jesús era el Cristo y que realmente todas las palabras que el Padre le dio a Jesús, Jesús de la misma manera la transportó, la llevó y las enseñó a sus discípulos. Mira, esto lo podemos ver en Juan, ahí nomás, capítulo 6,
cuando le dice desde el versículo, voy a leer un poquito desde el versículo 63. O sea, San Juan, versículo 6, 63, y dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús le está diciendo a sus discípulos, escúchenme, en una carne viven, pero sepan que el vivir en la carne no les va a aprovechar en nada. ¿Qué les está queriendo decir? La carne no les va a dar vida, no van a lograr la vida eterna. En la carne no hay nada, en la carne solo hay muerte, disolución, no hay nada. Solo las palabras, le está diciendo Jesús, solo las palabras que yo les doy, que yo les enseño, eso es lo que produce vida en ustedes. Eso le está diciendo Jesús. Ahora vamos al 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero miren lo importante. El versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Yo en una oportunidad esta palabra la había explicado. Y miren lo que le respondió Simón Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, Jesús le estaba revelando a ellos quién era. Les dio la palabra, les enseñó la palabra. Y claro, al ver que la palabra para ciertas personas y ciertos discípulos que le estaban siguiendo en esos momentos les era tan fuerte, muchos de ellos, por una cuestión, vaya a saber de qué, de comodidad, de afanes, es decir, de decisiones, de una toma de decisiones por conveniencia, decidieron abandonar a Jesús. En cambio, Pedro dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Por qué? Porque Pedro reconocía que Jesús era el Hijo de Dios y que solo en Él estaba la verdad. ¿Me entienden? Por eso lo dice claramente acá. El 9 dice, vamos a ver ahora el capítulo 17 nuevamente. Y dice, en el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Jesús le estaba pidiendo al Padre, es decir, estaba, encomendando al Padre sus discípulos, no al mundo. Al mundo no lo encomienda. ¿Por qué? Porque el mundo no le conocía. Él al mundo vino y el mundo lo rechazó a Jesús. Pero hay quienes lo han seguido, sus discípulos en aquel tiempo y quienes lo siguen actualmente a Jesús. Vamos al versículo 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Es decir, todo tal cual como el Padre le dio a Jesús, Jesús de la misma manera lo transportó a sus discípulos. Les dio todos los conocimientos. Sí, Jesús era la misma deidad,
Jesús sabía todas las cosas. Nada le era oculto, porque Jesús era el mismo Dios, era el Hijo de Dios. Entonces, Él conocía todas las cosas y todas las cosas se las dio a reveladas a sus discípulos. Y Él dice que es glorificado. ¿Y en qué se glorifica Jesús? Cuando nosotros, que somos sus discípulos, hablamos a otros de Jesús. El enseñarle a otros, el predicarle a otros. Cuando nosotros tenemos buen testimonio hacia los demás, cuando nosotros guardamos las enseñanzas de Jesús, estamos glorificando a Jesús. Nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro trato, nuestra comunión con el Padre nos llevará cada día más a glorificarle. Y Jesús le estaba diciendo eso a los discípulos, que se glorificaba en ellos. Vamos al 11. Seguimos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Es decir, Jesús estaba rogando por los discípulos. Jesús estaba preparando a sus discípulos cuando ellos se quedaran solos. Lo estaba encomendando al Padre, porque Jesús también estaba preparando a los discípulos para su muerte. Sabía que esto iba a acontecer y los discípulos tenían que estar preparados para ello. ¿Por qué? Porque si Jesús no los preparaba con anticipación para su partida, corrían peligro de que ellos se perdieran, el diablo los robara, los tomara. Entonces Jesús tenía que fortalecerlos aquí en la tierra. Hermanos queridos, eso es lo que hacemos los pastores, es lo que hace un siervo verdadero de Dios, es enseñarles a ustedes la verdad, la palabra de Dios, darle todas las armas y todo lo que ustedes necesitan para saberse desenvolver en esta vida, para que ustedes glorifiquen al Padre el día de mañana. Y Jesús, ¿a qué los instaba? Justamente cuando Él se fuera de este mundo, a que ellos guardaran la unidad. Guardaran la unidad. Por eso dice, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Como quiénes? David, como el Padre con el Hijo. Le estaba diciendo Jesús, Señor, que ellos, los 12 y todos los que estén en el mundo, sean uno solo, como yo soy contigo, Padre. Eso le estaba diciendo. Vamos ahora, y ahora vamos a ver un poquito lo de la unidad, porque yo quiero que hablemos eso. Pero vamos al versículo 12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿Qué quiere decir? Que Jesús cuidó mucho de sus discípulos. Amaba las almas, amaba a los discípulos. Dice, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Le estaba diciendo, Señor, vos elegiste los discípulos, vos me dijiste a quiénes tenía que escoger y levantar para que ellos me acompañaran en el ministerio durante mi vida aquí en la tierra. Y como me los diste, yo los guardé, y así los instruí, y así los mandé, así los ordené, Señor. Pero eso sí, a un padre, hasta el hijo de perdición, aquel para el cual estaba destinado para que se cumpliese el propósito que está en la Escritura. Y podemos verlo esto en Juan 6, capítulo 70,
Juan 6, capítulo 6, versículos 70 y 71, cuando le dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Vemos cómo ya Jesús lo estaba declarando en otra parte de las Escrituras. O sea, le estaba diciendo a los discípulos que Dios, el Padre, los había escogido y se los había entregado a Jesús, esos 12 discípulos. Y a pesar de que uno iba a ser el traicionero y el malvado, igual había sido escogido por Dios. ¿Para qué? Para que, como recién lo leímos, se cumpliese la Escritura. Vamos a los versículos ahora 13. Dice, pero ahora voy a ti. Continuamos en el capítulo 17 de San Juan, versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Ahora, ¿qué significa el gozo del Señor? Porque Él está hablando para que mi gozo sea cumplido. O sea, ¿en qué se cumple el gozo del Señor? El gozo del Señor se cumple en los momentos difíciles, en los momentos de prueba. ¿Qué quiere decir? Que vos vas a tener gozo. O sea, vas a estar pasando una enfermedad y vas a decir, ¡ja, ja, ja! Me río, me gozo, qué lindo, tengo alegría. No, porque eso es imposible sentirlo. No. Pero lo que Dios está hablando de gozo, así, ahí, está, no es literal, sino que en otra parte de la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Te está hablando de su presencia, que al tener su presencia dentro de ti, Él te da la fuerza necesaria para pasar los momentos de prueba. Hermanos, porque los momentos de prueba sin Dios serían imposibles pasarlo. Ya la prueba de por sí cuesta a todo cristiano, a todo ser humano. Imagínense al mundo que no lo tiene a Dios. Al mundo hablo a aquellas personas que no tienen a Cristo. Imagínense lo que es para ellos pasar una prueba y no tienen a Dios. Si a nosotros, como hijos de Dios, nos cuesta, imagínense el mundo. Entonces, el gozo ahí significa esa fuerza sobrenatural que Dios nos da de su presencia para que esa fortaleza nos ayude a pasar la prueba. Seguimos leyendo en el versículo 14 del mismo capítulo 17 de San Juan. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Vamos de a poco, hermanos. Acá hablamos a partir del versículo 14, está hablando del mundo. Y está hablando del mundo, que el mundo los va a aborrecer. Porque ustedes vieron, era atroz. Los religiosos, los fariseos, los saduceos, aquellos que decían ser los doctores de la ley, aborrecían a Jesús, no lo querían. Es decir,
era gente que al no conocer a Dios y al despreciar a Dios, no te van a entender a ti, no van a comprender que vos ames a Dios. ¿Sabes qué te van a llamar? Hoy justamente una persona me lo decía. Hoy fui a la casa de una persona que justamente no es cristiana, no conoce a Cristo, y me está hablando de Montaner, de Ricardo Montaner. Y cuando está hablando de Ricardo Montaner, ella no sabía nada, que yo era cristiana. Me dice, ay, antes me gustaba más, pero ahora la verdad no me gusta este hombre. Se ha fanatizado con la religión esa del Evangelio. Y yo le dije, ay, tiene una alabanza, no le dije alabanza, le dije primero, una canción maravillosa, que es la gloria de Dios. Es hermosa. Le digo, bueno, te comento, esa persona que sigue el Evangelio, yo sigo el mismo camino que él, ¿sabes? Y además, ella tiene un conocido que también es cristiano. Le digo, sí, como tal persona que también va, como vos le llamás, a esa religión. Le digo, ¿sabés una cosa? Y nosotros cantamos y escuchamos canciones de Dios. Nosotros alabamos a Dios, nosotros adoramos a Dios. ¿Para qué, hermanos? Muda, no dijo ni una palabra más. Ahí se enteró que yo era cristiana de esa religión fanática, porque para ella dijo que éramos fanáticos, es gente fanática, habla todo el tiempo de Dios, son ya fanáticos, no me gusta ese fanatismo, dice ella. Entonces, es verdad, el mundo no te va a entender, no va a comprender que un hijo de Dios ame las cosas. Ahora, ¿sabes por qué el mundo no te va a querer y te va a aborrecer? Porque no sos partícipe con ellos, con el mundo, de sus pecados. ¿Entiendes lo que te quiere decir? Escúchame, vos juntá a un joven, por ejemplo, que no conoce a Cristo, que toma, que se droga, que sale de noche, vive de noche y duerme de día, que no trabaja, y juntalo con un hijo de Dios que realmente va a la casa de Dios, que no toma alcohol. O sea, yo no estoy, ojo que no estoy prohibiendo a aquel que toma un poquitito por ahí de vino en la comida. Nosotros hemos tomado la decisión, el pastor y yo, de santificarnos hasta en el alcohol. Nosotros no tomamos alcohol, porque ha sido una decisión nuestra. Para nosotros el alcohol de nada aprovecha, de nada. Ahora no juzgamos a nadie porque lo haga, pero es una cuestión de cada uno, siempre y cuando no sea tomado el alcohol a la ligera, ¿no? Ojo, porque hay personas que justamente Dios las ha rescatado del alcohol y no es cuestión de que vuelva el diablo a llevarlos al mismo lugar, a esclavizarlos nuevamente a eso. Entonces, ¿qué te quiero decir? No participamos porque el Hijo de Dios se consagra, es un seguidor de Cristo, apartado para Dios. ¿Por qué? Apartado porque Él tiene conciencia de la vida eterna, que quiere ir a la vida eterna, no quiere vivir en el infierno de fuego, porque sabe que si no se consagra a Dios, su vida será juzgada y será condenada al infierno de fuego. Es desastroso. Imagínense ustedes teniendo vida y quemándose perpetuamente y constantemente. Hagan de cuenta que ustedes tienen un cuerpo
y un cuerpo que no se destruye jamás, pero que ustedes están en una hoguera, continuamente ese fuego está ardiendo en ustedes y no hallan la muerte. Eso es el infierno. Es algo terrorífico, crucial, espantoso, horripilante. Es un sufrimiento inagotable, además, ¿cómo te puedo decir? Un sufrimiento que no termina jamás. Entonces, el cristiano está apartado para eso. Y la palabra, lo que es cuando él decía, y yo los guardé, y cuando el Señor les decía, porque lo que tú me diste, Padre, yo les di. ¿Y qué nos dio Jesús? Sus enseñanzas, su palabra. ¿Y qué es lo que nos purifica? La palabra. Cuando tú vas a la palabra, Dios te habla. ¿Por qué? Porque la palabra te va a mostrar tu pecado. Y vas a ver que vos te vas a dar cuenta que Dios te está hablando a ti, porque lo que te está diciendo te está mostrando el pecado que hay en ti. A muchos se les retuerce por dentro la palabra, se les retuerce porque no la quiere, les cuesta digerirla, les cuesta tomarla. Pero nos muestra el pecado, nos muestra lo que está mal en nosotros, lo que debemos cambiar. Y la palabra lo que va a hacer es conducirte por el buen camino. ¿Comprendes? Entonces Jesús pide al Padre, Jesús justamente pide al Padre para que Dios no los quite de este mundo, porque no nos puede quitar el Señor de este mundo. Estamos puestos, si nos hemos encontrado con Jesús, por un motivo, para hacer las obras del Maestro. Entonces, por eso Jesús le dice, pero guárdalos. Ahora, tenemos una promesa, hermanos, de parte del Hijo de Dios, que le hizo a su Padre, y es que le pide al Padre que Dios nos guarde. Padre, guárdalos, no te pido que los quites de este mundo, pero guárdalos del mal de este mundo. O sea, Jesús ya estaba, preparando esa protección, esa cobertura, no solo para los 12 que tuvo Él, sino para los que habían de venir después, que somos nosotros. ¿Entienden, hermanos queridos? Dios nos está guardando en este tiempo. Estamos pasando tiempos muy difíciles, lo sabemos. Tiempo donde si vamos al caso con esta pandemia, surgieron cosas horribles. Por ejemplo, gente que al fallecer sus familiares no pudieron ir a despedirlos, no pudieron verlo. Gente que tenían que internarse y no podía estar, tenían que estar solos, porque no podía estar ni con un familiar que los cuidara, nada como lo hacíamos comúnmente. Entonces, Jesús sabía los tiempos también que iban a acontecer. Jesús sabe de este tiempo que ya está aconteciendo. Por eso le pidió al Padre, guárdalos de este mundo, guárdalos del mal. Entonces nosotros tenemos que tener la plena seguridad y la plena confianza que Dios nos va a guardar del mal, que Dios es Dios, nos va a guardar a aquellos que estemos apartados del mundo. Y cuando hablo del mundo es todo, hermano. Aquellos que nos apartamos del mal hablar, que nos apartamos de la mentira, vieron que vimos la lengua, que nos apartamos de la mentira, que nos apartamos de la irritabilidad, o sea, no contesto agresivamente ni eufóricamente, sino que aplaco mi ira, porque aprendí que la irritabilidad me aparta de Dios, es pecado para Dios. Aquellos que tienen comunión con Dios, o sea, ¿a quiénes va a proteger el Padre? Aquellos que realmente tienen buen trato hacia su prójimo,
aquellos que realmente viven en santidad, hermano. A esos Dios, o sea, Jesús pidió protección. Para ese tipo de discípulos. ¿Para qué? Para discípulos verdaderos. O sea, a Dios no los vamos a poder engañar, hermano. Miren, yo les voy a decir cómo es estar un pie en el mundo y un pie en la iglesia o en las cosas de Dios. Mira, podés leer, David, Mateo 6:24. Ya lo dice claramente la palabra. Mira lo que dice. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, no podés amar al mundo y amar a Dios. No podés estar en el mundo y estar en Dios, en la iglesia. Es decir, no puedo estar en un boliche desde las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana, escuchando cumbias, dándole a todo lo que da ese tipo de música, o viviendo en los bares, tomando todo tipo de alcohol, y después voy, levanto las manos en la iglesia y glorifico a Dios. O estando en mi casa, insultando, diciendo malas palabras, teniendo maltrato, siendo agresivo, deshonesto en mis palabras, o teniendo ira. O sea, me exalto, tengo ira en mi casa y maltrato a mi esposo, a mi esposa o a mis hijos. Entonces, no condice. No puedo. ¿Cómo sería eso? O sea, si maltrato, si digo malas palabras, si insulto, si soy agresivo, si tengo irritabilidad, si hablo mal, estoy sirviendo, ya lo dije. Lo enseñé con la lengua. Estoy sirviendo a Satanás, no a Dios. No puedo servir a los dos a la vez. Es imposible. ¿Y saben cómo se lo demuestro con este ejemplo? Es como una mujer, por ejemplo, tiene tacos altos y uno de los tacos se le rompe y tiene que ir caminando. ¿Cómo caminas con un pie, con el taco alto y el otro pie que no tiene taco, el zapato? Nada de taco. ¿No vas a andar así? ¿Así? ¿Cómo caminas? ¿Vas a poder caminar normalmente como caminaría una persona? No, vas a andar así, a los tumbos. Sube y baja, sube y baja. Es lo mismo que pongas un pie en el cordón de la calle y otro pie ponelo en la vereda. ¿Cómo caminas con un pie en el cordón de la calle y otro en la vereda? Camina. ¿No vas a caminar así también? ¿Podés caminar correctamente? No. La mujer no puede caminar con un taco alto y el otro que se le rompió. Hasta que no... ¿qué es lo que tenés que hacer? O te sacás el zapato para poder caminar y salís caminando con los pies, o te volvés, te cambias el zapato, arreglás el zapato y después volvés a salir. ¿Qué te quiero decir? Arreglar tu conducta delante de Dios. No podemos salir con un zapato con taco alto y el otro sin taco. Imposible. Andá, soluciona tu problema para que camines correctamente en esta vida. ¿Comprende? Es decir, vos no podés estar en tu casa y hablar negativo, continuamente estar diciéndole a tu esposa, y esto no va mal, qué basura es todo esto, no vamos a salir de esta, no nos alcanza el dinero, no nos va a alcanzar, la cosa va mal, vos te das cuenta que cada vez esto va para peor. Sí, va para peor. Tendrás toda la razón del mundo, pero te estoy diciendo que Jesús encomendó al Padre nuestras vidas. A vos no te va a faltar nada.
Vos vas a tener la cobertura, la protección, no te va a faltar el pan en tu mesa, no te va a faltar la vestimenta, el vestido, el abrigo, la casa, nada. Y si estás hablando palabras negativas, quítala de tu vida, porque no provienen del Padre. Porque Jesús ya le encomendó tu vida al Padre. Créele al Padre. ¿Comprendes? Y si crees en Dios, confía en que Él te protege, te cubre y te proveerá todo lo que tú necesitas para vivir. ¿Comprendes, querido hermano? Entonces, ¿a quién estamos sirviendo? ¿En quién estamos creyendo? Prueba. Te entiendo, no son lindas, vamos a pasar. Tal vez en estos momentos perdiste un trabajo o estás ganando menos que antes. Bueno, busca con toda pasión a Dios. Dios en algún momento contestará, pero no te va a dejar morir de hambre. Eso sí, nosotros vamos a tener que forzarnos por ahí, porque hay momentos en que hay que forzarse. Por ejemplo, les comento algo. A mí me salió el colesterol un poco alto. Yo soy una persona que nunca hice ejercicio, nunca hice nada. Pero ahora Dios me habló claro. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuídalo. Me tengo que esforzar. Para poder bajar el colesterol, me lo dijo claro, no solo el médico, primeramente me lo dijo Dios, esforzate, salí a caminar, salí a hacer ejercicio, salí, tenés que hacer algo, porque estás haciéndole mal a tu cuerpo. No es posible comer, quedarme en casa, alimentarme mal y imposible que Dios haga los milagros si yo no hago un esfuerzo. ¿No lo dice la palabra ya en Josué? Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Bueno, y lo otro, de lo último que quiero hablar, ya estamos terminando, hermanos. Voy hasta ahí, porque también quiero leerles rápidamente lo que queda del 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Por eso ahora vamos a ir a Efesios, David. Sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Sigo hablando del capítulo 17 de San Juan, todo el 17. Estoy en el versículo del 21 al 23. Seguía hablando de unidad, Jesús. Seguía pidiéndole al Padre, Señor, te ruego que ellos no se separen. Te ruego que ellos, Señor, te busquen, que ellos se unan, estén unidos, Padre, como yo soy contigo, así ellos sean, entre ellos. Y quiero vamos a eso leerlo ahora, pero voy a terminar ahora. El 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Hermanos, si no hay unidad en nosotros, ¿cómo el mundo va a creer en Dios? Si no hay sinceridad en nosotros, ¿cómo el mundo se va a convertir a Cristo? Ahora, el 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué divino, hermano. Por favor, léeme Efesios 4, del 1 al 7. Amén. Su palabra nos dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno
de la vocación con que fuiste llamado. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros Hasta en amor. ahí, vamos de a poco, David. Dios está, acá es claro, está hablando, por favor, sean humildes, sean mansos, sopórtense con paciencia los unos a los otros. Esa es la unidad, hermanos. No podemos empezar, por ejemplo, hermanos, tenemos que entender que no podemos vivir en carnalidades. Por eso yo les he hablado mucho que tenemos un grupo hermoso, maravilloso. Concienticémonos para qué sirve el grupo de WhatsApp que tenemos. No es un grupo para ser sociales, no es un grupo para hablar de cosas particulares, es un grupo para respetar. Mira, hay algo que tienen que tener claro. Para que haya unidad, primero tiene que haber un respeto hacia el maestro. El maestro, los discípulos, todos, Tomás, Pedro, Juan, Santiago, Tadeo, todos, ¿cómo eran hacia el maestro, hacia Jesús? ¿Qué le tenían? Respeto y obediencia. Respeto y obediencia. Perfecto. Hermanos, es la única forma que Dios nos va a proteger, nos va a guardar, nos va a cuidar, si nosotros seguimos al maestro. Ahora, el maestro no está, pero dejó a siervos que están ungidos por el Padre para que hagan de maestros para ustedes. Nosotros somos los maestros, los que rendimos cuenta ante Dios por ustedes. Nosotros somos los que oramos y tenemos que trabajar para que ustedes lleguen al conocimiento de la verdad, maduren, sean verdaderos discípulos de Jesús. Por eso, hermanos, un discípulo verdadero sigue al maestro sin cuestionar nada. El maestro ya estuvo en su momento con los discípulos. Ahora están los siervos de Jesús, los siervos que el Padre ha ungido. ¿Para qué? Para que sus hijos, para que sus discípulos sigan a esos pastores. Y los pastores tenemos la responsabilidad de enseñar correctamente su palabra. Hermanos queridos, Dios nos está llamando a humildad. Por eso dije, y a santidad. Por eso dije que el grupo no es para poner prédicas de otros pastores ni nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque no tenemos unidad con otros pastores? No, nada que ver. Porque cada pastor tiene su visión y misión acá en la tierra. Dije visión con B corta y después dije misión con M. ¿Me entienden? ¿Se comprendió, David? Amén. ¿Por qué? Porque no todos estamos llamados para hacer la misma tarea. Y ahora lo vamos a ver, incluso cuando termine David en el versículo 7 de este capítulo 4, seguí leyendo, lo dice claramente. Estábamos en el 3. En el 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí. O sea, hermanos, si tenemos el mismo bautismo, si hablamos el mismo idioma de Dios, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué? ¿Por qué nos exasperamos a veces por tonterías? Cuando los siervos, que son maestros en esta tierra, los guía y se ofenden o se enojan o no comprenden
si nosotros tenemos que rendir cuentas ante el Padre por ustedes? Nosotros sabemos muy bien, si llegamos a guiarlos mal, el Padre nos tirará de las orejas a nosotros. Usemos correctamente en este tiempo que Dios nos ha dado la tecnología para ser de bendición. Y sobre todo el grupo, como les digo a todos, es un grupo de trabajo. Es un grupo para pedir oración cuando estamos en necesidad. Es un grupo para edificarnos los unos a los otros con palabras de gracia, de abundancia, de fe. Es un grupo de trabajo. Como vieron, van las enseñanzas, va la prédica de las palabras. Y aún, y les digo algo, hermanos, yo no los voy a obligar. El que quiere contestar las preguntas, el cuestionario que yo envié por las enseñanzas que damos los miércoles, lo dejo a criterio, a conciencia, no a criterio, a conciencia de cada uno. ¿Cuánto realmente tienen interés por conocer la verdadera palabra y conocer al Maestro? El que quiere que lo haga, el que quiere porque le disgusta tener que contestar preguntas, no lo haga. Yo no obligo a nadie, hermanos, por eso dije que lo dejo a conciencia. Y por último, David, podés terminar el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Perfecto. ¿Vieron por qué no quiero que pongan prédicas de otros pastores en el grupo y todo eso? Volví a leer lo que dice David. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios le dio a cada pastor la gracia y el don que Dios quiso darle conforme al propósito que Dios destinó para esos siervos. Es decir, lo que le dio a Dante Gebel no se lo dio a Cristina y a David, pero lo que sí le dio a Cristina y a David, perdé cuidado que Dante Gebel no lo tiene, o el pastor Freyson. Son pastores, pero excelentísimos en unción, pero los dones son diferentes. A ver si comprenden, hermanos. Y nosotros tenemos que seguir a un maestro. ¿O acaso ustedes vieron que los discípulos tenían diferentes maestros? Por ejemplo, Pedro, Juan seguían a Jesús, los demás, Tomás, Tadeo, seguían a otros. Mateo, seguían a otro discípulo que no era Jesús. No. Los 12 que fueron escogidos, los 12 siguieron al mismo maestro, a uno solo, Jesús. Y al maestro que Dios te ponga en tu vida, a ese seguí. No te preocupes, que ese maestro, de todas maneras, siempre tiene que rendir cuentas a Dios. Por eso llevamos una responsabilidad. Pero eso sí, no rendimos cuenta por lo mal que tú hayas hecho y nosotros hayamos enseñado bien. Vamos a rendir cuenta de lo que hayamos enseñado mal. Eso sí, si lo hemos hecho. Hermanos queridos, hasta acá la palabra. Esto era necesario. Tenemos que entender dónde estamos parados. No podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al diablo. O hablamos positivo o hablamos negativo. Nosotros escogemos qué camino queremos seguir, por qué puerta queremos entrar. La puerta ancha van a entrar miles. Ahora, la puerta estrecha van a entrar muy poquitos, los de la manada pequeña. Hermanos, unámonos. Es un tiempo donde ya Cristo, y de esto quiero hablarles, que es lo último.
Hermanos queridos, les digo que hubo mucha oposición, no se querían abrir las iglesias. Les digo más, este gobierno no quería abrir las iglesias. Justamente en la reunión que tuvimos con los pastores el viernes, nos dijeron que bueno, de tanto, realmente es tremenda la lucha pastoral que hay para que nos permitan abrir la iglesia, para que reciban alimento, para que reciban fortaleza, para que ustedes sean edificados antes que venga Cristo y en las necesidades que están. Lo más lindo que los pastores están llevando alimento a todos los hermanos y van a todas las casas que necesitan y no nos permiten, y tenemos relación con todos los hermanos. Pero resulta que después que los hermanos vengan a la casa de Dios, no, eso no. Ayudarlos a que les llevemos alimentos, sí, pero que ellos vengan a buscar a la casa de Dios, no. No estamos en contacto igual con los hermanos. Entonces, ¿me entienden? Este gobierno, la verdad, les digo sinceramente, no quería no se los quise decir de entrada, pero había oposición terrible, y hay oposición. Yo recibí de la Municipalidad de San Martín algo que era, digamos, una burla hacia los pastores, una burla. No nos permitían que entrara una sola persona por vez a la iglesia. ¿Qué hacemos los pastores? ¿Cómo predicamos a una persona? ¿Qué tengo que vivir las 24 horas en la iglesia para poder llegar? No, ni me alcanza las 24 horas, ni un día, porque somos más, predicándole a 1 hora cada uno. ¿Me comprenden lo que les digo? No querían, ponían excusas, ponían pretextos, ponían formas, porque no querían abrir las iglesias. Hermanos, estamos en un tiempo duro, les hablo claro. Cuídense, unámonos, seamos sensibles a la voz de Dios. Posiblemente se abran las iglesias todavía, posiblemente digo porque, bueno, parece que tanto apriete hay con respecto a todos los pastores de Argentina y a las entidades cristianas que tenemos, como Asiera, como Faciera, como muchas de ellas, que están realmente, digamos, saliendo a defender los derechos que tenemos como cristianos de buscar realmente la paz y la contención en lo espiritual. Así que, hermanos queridos, amémonos con corazón sincero, busquemos a Dios. Estamos en tiempos difíciles. Les voy a decir algo. Lo que viene no va a ser mejor. Nada de lo que venga. Ni vacuna, ni nada de eso, porque la vacuna tiene sus contraindicaciones y cosas feas. Cosas feas para los hijos de Dios. O sea que si tienen esperanza en la vacuna, lamento decirles que están equivocados, porque tiene otra connotación también. Entonces, hermanos queridos, busquemos a Dios. Dios los bendiga, los amamos y sinceramente, con todo el corazón. Vamos a las ofrendas, David. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Amén. Santo, por este privilegio de poder ofrendar, de poder diezmar, para que el reino de Dios sea extendido. En estos tiempos tan difíciles, tan duros, en el nombre de Jesús, es una forma de obedecerte, es una forma de estar sujetos a tu palabra, papá. Te damos gracias, bendice al dador alegre, bendice sus hogares, suple cada una de sus necesidades económicas, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, Dios nos ama y nos quiere ver unidos. Sin unidad sincera, no hay relación con el Padre.
Si yo no me sé relacionar con mi hermano, que lo tengo, que lo veo, que lo palpo, que converso, que lo voy conociendo, si no me sé relacionar con él, no lo sé amar, ¿cómo voy a decir amar a Dios? A quien no lo tengo, no lo veo, no sé cómo es. Digo amarlo, pero no lo sentí nunca porque tampoco tuve una buena relación con Dios. Nunca tuve comunión verdadera, porque si tengo comunión verdadera con Dios, tengo buena relación con mi prójimo. La verdadera comunión con Dios me da una buena relación con mi prójimo, un buen trato, un buen discernimiento, un buen comportamiento, tolerancia, y sobre todo eso está guardado y sintetizado en una sola palabra: amor. Amor. Amémonos los unos a los otros como el Señor nos ama. Los amamos. David, hace una oración cortita ya de despedida. Gloria a ti. Gloria a Dios. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por despertarnos, por sacudirnos, papá, porque tu palabra nos conmueve, nos toca la fibra más íntima de nuestro interior, papá, para que reaccionemos, para que podamos ver que tú nos guías, que tú nos muestras, que podamos arrepentirnos y volvernos, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú eres un Padre amoroso, un Padre divino, que nos amas, que nos guardas, pero quiere que te sigamos y que estemos atentos a tu palabra y la podamos poner por obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice cada hogar, bendice cada familia. Únelos, Padre, en tu amor. Te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermanos queridos, los amamos. Y bueno, por ahí después de tantas oraciones y ayuno y todo, pronto nos podamos volver a encontrar en la iglesia. Estamos viendo qué pasará y sigamos orando. Los amamos, Amén. los amamos mucho. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Bendiciones, mis hermanos.